Red Like Roses. Gross. Capítulo 13. Ruby se paró afuera de la puerta de la casa de la hermana de Jaune. El frío penetrante del viento Argus le mordisqueaba la nariz y, sin poder producir calor corporal por sí misma, la sensación era más que un poco incómoda. Cuanto antes alguien abriera la puerta y ella pudiera entrar, mejor. Sin embargo, la sola idea de que volviera a entrar en esa casa la ponía nerviosa. Los dedos jugueteaban nerviosamente consigo mismos frente a su cuerpo. Pies con botas retorcidos sobre el cemento de abajo. Esas cosas no pasaban desapercibidas para el chico que estaba a su lado. ¿Estás bien, Ruby?, se preguntó Jaune, echándole un rápido vistazo de arriba a abajo. Ruby lo miró y asintió apresuradamente. «Bien», chilló ella. «Estoy bien. No estoy nervioso en absoluto. No me preocupa que Saffron vaya a burlarse más de mí por cosas que no son del todo ciertas y que son pura imaginación. La última vez que estuvieron aquí, además de Jan, que esta vez brillaba por su ausencia, Saffron se había burlado de ella. Se había burlado de Jaune. Ella ha sugerido un montón de cosas. Tonterías. Cosas que solo un grupo de humanos hormonales y personas pervertidas se atreverían a soñar con soñar. Solo podía esperar que esta vez no fuera objeto de tales ataques difamatorios. Oh, ella siempre es así, Jaune restó importancia con un gesto de su mano. Confía en mí. Al crecer con ella, siempre se burlaban de mí. Te acostumbras. Incluso inmune después de un tiempo. Los ojos plateados se entrecerraron en un resplandor. ¿En serio?, Ruby se quejó. ¿Es por eso que te escapaste y te escondiste en el baño mientras ella veía el video de la boda mientras ambos estábamos bajo el encanto de un mago? Había sido la cosa más cruel que Jaune le había hecho en una larga lista de actos crueles. Una cosa era burlarse de ella. Otra cosa es llamar a Ebony Nightshroud una Merisue. Pero dejarla a merced de una animada hermana mayor, mucho más experimentada en el arte de las bromas. Eso fue directamente criminal. Borracho, la corrigió incorrectamente. Estaba a punto de comenzar de nuevo la discusión cuando se abrió la puerta. La muerte amarilla la saludó como una calavera sonriente, sonriendo a la pareja en un cálido saludo. «Oye», dijo ella alegremente. Dio un paso atrás y les hizo un gesto para que la siguieran. «Vamos, sal del frío. La comida está casi lista». Ruby estaba agradecida de entrar en el calor. Tan pronto como lo hizo, el fuerte aroma de la salsa de tomate y el orégano golpeó sus fosas nasales. Si hubiera estado viva y hubiera podido comer alimentos humanos, estaba segura de que habría sido emocionante. Ahora, sin embargo, el único líquido rojo que necesitaba para sobrevivir era cortesía de su gran bolsa de sangre rubia. «Vaya, huele muy bien, Zack», dijo Jaune mientras pisoteaba un par de veces para quitarse la nieve de las botas. Ruby hizo lo mismo, queriendo nada más que ser educada y ganarse el favor de la hermana del niño. Saffron se dio la vuelta, mostrando otra sonrisa de agradecimiento a los dos. «Ay, gracias. Ensalada y espaguetis, ¿qué te parece?». Ruby no tenía una opinión firme, por lo que se giró para mirar a Jaune. Pareció atraído por la idea y asintió con una sonrisa propia. «Suena muy bien. No puedo esperar. Terra siempre ha sido muy buena cocinera». Saffron levantó un dedo y lo movió hacia él. Ahora, hice la ensalada», se jactó. Jaune soltó una suave carcajada. «Correcto, porque ¿qué tan difícil puede ser picar verduras?», bromeó. La mayor de las Arg levantó otro dedo, esta vez en su mano izquierda. Estaba cubierto por una venda color canela. «Más difícil de lo que crees, querido hermano». Por encima del olor de la pasta cocida, Ruby detectó el leve olor de otra cosa. Algo que le pareció nutritivo y delicioso. Sin embargo, más de eso tendría que esperar para más adelante. «También vamos a tomar vino, pero no creo que deba ofrecerte nada», continuó Saffron mientras los conducía al comedor. Se dio la vuelta, con una sonrisa maliciosa en los labios mientras miraba a la pareja. «No porque seas demasiado joven ni nada por el estilo, pero odiaría que ustedes dos perdieran el control y se casaran de nuevo». Saffron soltó una carcajada ante su propia broma, y Ruby ya podía sentir su ansiedad anterior volviendo a su mente. Esta mujer la iba a destruir absolutamente, ¿no?
Y, sin embargo, al mismo tiempo, Ruby no quería no estar allí para experimentarlo. A pesar de que Saffron parecía disfrutar, burlándose tanto de ella como de Jaune, Ruby todavía encontraba divertido y agradable estar cerca de ella. Fue como tener otra perspectiva sobre Jaune y su vida familiar. Saffron, a pesar de todas sus bromas, todavía hacía que Ruby se sintiera como un miembro de la familia. Aquí era una igual más que una simple invitada. A Ruby le gustó eso. Le caía bien. Creo que hemos aprendido la lección del alcohol, respondió Jaune, compartiendo una mirada con Ruby. ¿Verdad? Ruby seguía insistiendo en el hecho de que, como vampiro, no podía emborracharse, pero por el bien del espectáculo asintió con la cabeza. Correcto. Está bien, el agua también es genial, declaró Saffron mientras les ofrecía lugares para sentarse. Bueno para el cuerpo y todas esas cosas. Los platos y los cubiertos ya estaban colocados, y la mandíbula de Ruby se movía de un lado a otro mientras se preguntaba cómo saldría de la cena. Ella y los alimentos sólidos no se mezclaban exactamente. Una mujer que Ruby nunca había visto antes entró con la comida. Con la piel y el pelo más oscuros, y luciendo un par de gafas rojas, solo podía adivinar que esta era la Terra de la que tanto había oído hablar. La misma mujer que había dormido con el hijo de la pareja la última vez que estuvo aquí. Saffron olió profundamente, e incluso Ruby pudo sentir y oler el vapor que producía la olla de fideos bien calientes. Huele muy bien, querida. Terra esbozó una pequeña sonrisa. Gracias. Oh, esta es Ruby, introdujo Saffron, señalando a la chica sentada. Es la novia de Jaune. Los ojos plateados se abrieron de par en par y la cabeza de Ruby se movió de un lado a otro, mirando tanto a Saffron como a Jaune. A esto le siguió una protesta estruendosa. Espera, tartamudeó ella. No estoy, una niña. Interrumpió Saffron. El vampiro frunció el ceño ante la pregunta. No, ciertamente ese no fue el caso. No, soy una chica, aclaró. ¿Y tú eres amigo de Jaune? Compartió otra mirada con el niño. Definitivamente eran amigos. El mejor de los amigos. Los amigos más cercanos. El tipo de amigos que compartían fluidos corporales entre sí. Platónicamente. Somos totalmente amigos, coincidió ella. Así que eres totalmente su novia, redobló Saffron inútilmente. Una amiga que es una chica. La sonrisa repugnantemente dulce en el rostro de la rubia mostró que no solo sabía exactamente lo que estaba diciendo, sino que lo estaba disfrutando. No es de extrañar que ella y Jan se llevaran tan bien ayer. Ruby cogió el cuchillo y el tenedor y empezó a golpearlos ociosamente. No sabía cómo responder al hecho de que era totalmente la novia de Jaune, pero definitivamente no su novia. Afortunadamente, Terra parecía ser la madura de la pareja, y le dio a Ruby una cálida sonrisa y un asentimiento. Bueno, es un placer conocerte, Ruby, ofreció ella con sinceridad. Cualquier amigo de Jaune es un amigo nuestro. Espero que os gusten los espaguetis, porque hice muchos para la ocasión. Ruby gimió suavemente en el fondo de su garganta. Lo último que quería era parecer desagradecida con las dos mujeres. Después de todo, ella era una amiga cercana y personal de Jaune. Lo que ella hizo se reflejó en él. Más importante aún, no quería que su hermana y su esposa la odiaran. De hecho, intervino su paladín S.I.S., actuando como su escudo amoroso aquí en la vida real, tal como lo hizo en sus juegos. Ruby no puede comer espaguetis. La mirada amorosa y apreciativa de Ruby se posó en el chico que estaba a su lado. Realmente tenía un plan para explicar por qué ella no podría apreciar y disfrutar de la comida casera de Saffron y Terra. Gimió Saffron en voz baja, sonando realmente decepcionado. Ruby sintió una punzada de decepción en su estómago al escuchar el sonido. Se sintió horrible por haber decepcionado a la chica. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ruby mantuvo sus ojos en Jaune, preguntándose qué tipo de plan brillante se le había ocurrido. Bueno, ya ves, comenzó, frotándose nerviosamente la nuca. Ruby esperó con la respiración contenida. Respiraciones que un vampiro ni siquiera necesitaba tomar. De hecho, está a dieta. Ella parpadeó. El silencio cayó sobre la mesa, y desde su periferia Ruby pudo ver a Saffron hacer una mueca.
Un rostro que Ruby sentía demasiado bien dentro de sí misma. Una cara que parecía gritar. ¿En qué estabas pensando? La ira burbujeaba dentro de ella, agitándose y gorgoteando como el más hambriento de los estómagos de vampiro a los que se les había negado la sangre. Los ojos plateados se entrecerraron hacia Jaune y el roce del cuchillo contra el tenedor se intensificó. ¿Estás diciendo que estoy gorda? Ruby graznó indignada. El rostro de Jaune se arrugó confundido. ¿Qué? No, por supuesto que no. ¿En serio? ¿Y por qué, si no, tendría que ponerme a dieta si no estaba gorda? El descaro de ese chico para insinuar que la gran Ruby Bloodrose necesitaría ponerse a dieta. No solo era el epítome del músculo magro, también era una comensal muy moderada. No era como si se atiborrara de la sangre de Jaune. No era una glotona. Lució un corsé y medias de red. Y a diferencia de otras chicas de la escena gótica que hacían lo mismo, Ruby las hizo lucir bien. No lo sé, solo pensé que estabas a dieta, argumentó Jaune. ¿Sabes, como una dieta líquida? Quizás por razones de salud. Limpieza corporal o algo así. Jaune estaba diciendo muchas tonterías, pero al mismo tiempo le estaba dando amplias oportunidades para salir de esto con una excusa que dejaba su ego intacto. Tal vez se había apresurado a lanzarse sobre él por sugerir que estaba a dieta. Después de todo, uno no se sometió a una dieta líquida exclusivamente para perder peso, ¿verdad? Además, eso ni siquiera era mentira. Al fin y al cabo, la sangre era un líquido. Pero si no estás a dieta, entonces adelante. Dime por qué no puedes comer espaguetis. Ruby podría ser una de dos cosas. Sé un mocoso y niega el razonamiento de Jaune, o trágate su orgullo y acepta que estaba en una dieta líquida. Como vampiro era sin duda orgullosa, pero tampoco era estúpida. Sabía la respuesta correcta, aunque no quisiera admitirlo. Estaba a punto de hablar cuando la hermana de Jaune le robó la iniciativa y lo hizo primero. A lo mejor está embarazada. Sus ojos se abrieron una vez más y se giró para mirar a Saffron. ¿Qué? No. Gritó. No había tenido la intención de ser tan ruidosa, pero tal sugerencia merecía tal respuesta. Al menos eso fue hasta que Jaune habló a continuación. Vaya, no tenías que sonar tan disgustado, dijo en voz baja. Realmente lo había hecho, ¿no es así? Había hecho que pareciera que estar embarazada de su mano, o más bien de alguna otra parte larga y puntiaguda de su cuerpo, era asqueroso. No es exactamente un respaldo rotundo para el tipo, ¿verdad? Quiero decir, comenzó, sin saber exactamente cómo terminar el pensamiento. Sus mejillas se sentían calientes, pero estaba segura de que eso se debía solo a la proximidad de los espaguetis calientes y humeantes en lugar de la conversación caliente y humeante. No es que no seas guapo, Jaune. Tienes mucho a tu favor. Ser alto es definitivamente una ventaja. Jaune, a diferencia de ella, era capaz de sonrojarse, y el tinte rojo en sus mejillas, que acompañaba a la pequeña sonrisa en sus labios, le dijo a Ruby que apreciaba las amables palabras. Gracias, Ruby. Y como, si fuera una de esas cosas en las que ambos éramos viejos y solteros, ¿por qué no? Supongo que tendría sexo contigo si tuvieras 35 años y estuvieras desesperado. La sonrisa se evaporó inmediatamente del rostro de Jaune y rápidamente se convirtió en un ceño fruncido. Vaya, 35. Es una manera de desperdiciar la flor de mi vida. Era cierto. Después de todo, los humanos sí envejecieron. Ruby se apresuró a enmendar sus condiciones. Bien, 30. Tenemos que hacerlo mejor que eso. ¿Qué tal 20? 20. Gritó ella. Eso es como dentro de 3 años. No voy a tener sexo contigo en 3 años, Jaune. Oye, creo que en esta época ir tanto tiempo es lo suficientemente difícil para un hombre, argumentó Jaune. Quiero decir que muchos chicos lo están haciendo en la escuela secundaria. ¿Y te imaginas Beacon? Probablemente haya fiestas sexuales todas las noches. Ruby no podía estar en desacuerdo con eso. Al estar llenos de jóvenes adultos hermosos y hormonales que se enfrentaban a situaciones de vida o muerte todos los días, probablemente lo estaban haciendo como conejos. Suponía que probablemente sería lo mejor que ella y Jaune no lograran entrar en la escuela. Bien, ¿qué tal 23?
replicó finalmente. Si los dos estamos solteros y solos en 6 años, entonces podemos hacerlo. Hizo un trato difícil cuando se trataba de empujarla con fuerza, y su mirada plateada mantuvo la de Jaune sin vacilar en esa oferta final. El chico cedió al final, encogiéndose de hombros y asintiendo con la cabeza. Bien, 23, asintió. Ella también asintió afirmativamente. Suena bien. El sonido de un carraspeo le recordó a Ruby que esta no era una conversación uno a uno, y que de hecho había un par de personas olvidadas aquí en la mesa con ellos. Por el sonido de esta conversación, no me sorprendería que ustedes dos se pusieran manos a la obra para cuando regresen a su habitación de hotel esta noche. Ruby se giró para mirar la sonrisa devoradora de mierda de Saffron y la expresión perpleja de Terra sentada frente a ellos. Ninguno de los dos parecía horrorizado ni desanimado por la conversación, y se habían limitado a ser observadores silenciosos, como si hubieran estado viendo una comedia entretenida. Bajo esas miradas enfocadas como láser, Ruby sintió que se hundía en su silla en un intento de parecer más pequeña y ocultarse de su juicio. Puede que acabe quedando embarazada esta noche, convino Terra, sumándose a las burlas de su esposa. Cierto, así es como había empezado todo. Su protesta bastante vocal a la idea de estar embarazada. Sus manos se levantaron y Ruby comenzó a golpear nerviosamente las puntas de sus dedos índices. Quiero decir, no, todavía no puedo quedarme embarazada. Ni siquiera estoy casado. Bueno, a decir verdad, no siempre es así como funcionan las cosas, señaló Terra. El esperma no espera al matrimonio. Esta conversación había dado un giro. ¿Quién dijo la palabra ese en la mesa? ¿Y por qué había tantas palabras con ese diferentes que se podían pronunciar de manera incómoda? Además, según el video que vi ayer, ustedes dos ya están casados, agregó Saffron. ¿Cómo? Se preguntó Terra. Sí. Aquí, te lo mostraré. Sacó el pergamino del bolsillo y empezó a hojear la pantalla. La hermana de Ruby me conectó con el video. Estúpido Jan. Ruby tendría su venganza por ese video que se difundió a todos los que conocía. En realidad no estamos casados, señaló Jaune. Estábamos borrachos. Ruby es solo mi amiga. Así es. Eran solo amigos. Amigos que pueden haber hecho muchas cosas que los amigos normales nunca habrían hecho, pero seguían siendo solo amigos de todos modos. Solo tu amiga, repitió Saffron, volviéndose hacia su esposa, que estaba ocupada viendo el video a su lado. Sabes que a mí también me gustaba meter mi lengua en la garganta de mi amigo. ¿No es así como nos conocimos, querida? Una pequeña sonrisa se deslizó en el rostro de Terra, sus ojos aún fijos en el video de Ruby y Jaune casándose y besándose furiosamente. Bueno, ya sabes lo que dicen, in vino veritas. Ruby jadeó, ni en sus sueños más locos pensó que escucharía algo así pronunciado aquí en la casa de la familia de Jaune. ¿Hablas vampiro antiguo? Tanto Saffron como Terra levantaron la vista. Ambos tenían expresiones confusas en sus rostros. Este último fue el primero en tomar la palabra. Lo siento, ¿qué? Ruby había estado tan emocionada de escuchar el idioma muerto que rápidamente recordó que la mayoría de la gente normal no sabía que los vampiros existían. Ella se rió nerviosamente, agitando una mano con indiferencia. Ah, nada. Broma tonta. Afortunadamente, ninguno de los dos insistió en obtener más información. ¿Por qué lo harían? No era como si creyeran que los vampiros eran reales o que Ruby podría ser realmente un vampiro. El video terminó de reproducirse y Saffron devolvió el pergamino a su bolsillo. Terra parecía increíblemente divertida por lo que acababa de ver, sacudiendo la cabeza con suave diversión. Eso fue dulce, sonrió. No es oficial, pero dulce de todos modos. Hay otro dicho, lo que pasa en el vacuo se queda en el vacuo. Pero no estábamos en vacuo, señaló Jaune. La mera mención de la palabra daba escalofríos. No podemos ir a vacuo. Ahí es donde vive el sol. El peligro muy real y presente del sol hizo de vacuo una pesadilla para todos los vampiros. Solo los más desesperados de su especie se encontraron marginados en el implacable reino del desierto. Su exclamación de miedo aparentemente había sido hilarante, y tanto Saffron como Terra se rieron de su reacción.
Donde vive el sol, repitió Saffron. Eso es tan lindo. No fue lindo. Era verdad. Pero con la piel tan pálida como la suya, me imagino que se quema con bastante facilidad, señaló Terra. No importa la parte de la piel pálida. Ruby se quemaría de verdad si estuviera expuesta al abrasador sol vacuano. Estoy seguro de que Jaune cuidaría de ella, dijo Saffron. Sería una buena excusa para frotarle protector solar por todas partes. Me imagino que estarían muy seguros en todo lo que hagan, eso incluido. Ruby podría estar de acuerdo con eso. Por lo general, solo viajaban de noche. Jaune podía salir durante el día para conseguir comida o cualquier suministro que necesitaran en sus aventuras, pero en realidad estaban bastante seguros cuando se trataba de la luz del sol. Sí, realmente solo hacemos cosas durante la noche, coincidió Ruby. Sí. No hay necesidad de arriesgarse a que ocurran accidentes durante el día. Saffron y Terra compartieron una mirada. Este último fue el primero en hablar. Jaune, ¿crees que las chicas solo pueden quedar embarazadas durante el día? Lanzó otra mirada preocupada a su esposa. Si eso es lo que tus padres le dicen, entonces no es de extrañar que seas uno de 8 hijos. La rubia soltó una risa sarcástica. Ja, ja. Muy gracioso, querido. Ruby no tenía ni idea de cómo habían vuelto al tema del embarazo, pero no iba a añadir nada más. Esta fue una ocasión en la que deseó poder comer alimentos sólidos. Si tan solo pudiera taparse la cara en este momento, entonces podría distraerse de esta conversación incómoda. ¿Por qué los demás no comían? ¿Fue esta cena solo una excusa para unirse a ella y a Jaune? Y la gente decía que los vampiros eran crueles por chupar sangre. Una mirada a su mejor amiga lo mostró prácticamente metiéndose fideos en la boca. Ruby sonrió. Al menos estaba comiendo y disfrutando de lo que probablemente era una deliciosa comida casera. Muy pronto conseguiría el suyo. Y después de lo que había ocurrido ese mismo día, tenía la idea de cómo quería comerlo. Con todo, esta noche había sido divertida. Incómodo a veces. Vergonzoso, sin duda. Pero así era la vida cuando eras el hermano menor con 7 hermanas, en su mayoría mayores. Habían llegado al hotel alrededor de las 10 de la noche y se encontraron con una habitación vacía. Yang se había ido, se había mudado a su habitación privada para hacer lo que fuera que un vampiro solitario hiciera en vacaciones. Jaune no sabía si quería saberlo, pero se alegraba de que ya no tendría que compartir la habitación con la rubia. No era que la encontrara peligrosa o desagradable, pero su naturaleza provocativa y despreocupada definitivamente lo hacía sentir cosas extrañas a veces. Sobre todo cuando se alimentaba de él. Eso había sido salvaje. También le había introducido en la intimidad entre un vampiro y su fuente de alimento humano dispuesta. Sabiendo ahora sobre el vínculo especial que compartía con Ruby, ya no dejaría que Jan se alimentara de él. Al menos cuando Ruby se alimentaba de él era normal. Al menos tan normal como podía ser. No estaba seguro de si alguna vez se acostumbraría a que esos dientes como dagas se hundieran en su carne y succionaran la sangre de sus venas. Hablando de eso, hora del almuerzo. La noche de todos los demás era su mediodía, y para Ruby era una vez más la hora de alimentarse. Jaune se había atiborrado de espaguetis y ensalada en casa de su hermana, y se había asegurado de rechazar la generosa oferta de vino. Lo último que necesitaba era que se repitiera el incidente de Cantón, donde Ruby se emborrachó con su sangre. Ruby salió del baño de su suite, deteniéndose brevemente mientras Jaune se sentaba derecho en la cama que compartían. No le llegó a Jaune hasta ahora, pero los vampiros necesitaban usar el baño. Después de todo, no era como si consumieran alimentos sólidos. ¿Cómo iba a hacer una pregunta tan incómoda y personal? No era como si pudiera salir y preguntar, «Hola, Ruby. ¿Los vampiros hacen caca?» Las palabras detuvieron a Ruby en seco. Los ojos se abrieron y los labios se movieron como si fuera un pez fuera del agua. Después de unos segundos, finalmente logró reunir el ingenio y la compostura para regañarlo por una pregunta tan contundente. «Jaune, ¿por qué preguntarías eso?» El chico se encogió de hombros. «No lo sé. Estabas en el baño y no te estabas duchando. Así que supongo que me lo estaba preguntando desde entonces, ya sabes».
estás un poco muerto y todo. No muerto. Cierto, muertos vivientes, corrigió. Entonces, dado que no comes alimentos sólidos y no tienes un sistema digestivo que funcione, supongo que solo me estaba preguntando. Ruby frunció el ceño y la fulminó con la mirada, y su aterradora mirada provocó escalofríos en la columna vertebral de Jaune. Bueno, que conste, gruñó ella, señalando con un dedo acusador al chico sentado. No, los vampiros no hacen eso. Sus brazos se cruzaron sobre su pecho, y un puchero muy parecido a Weiss se formó en su rostro mientras cerraba los ojos y apartaba la mirada de él. Además, las chicas tampoco hacen caca, así que eso me hace muy especial. Jaune sonrió ante la expresión malhumorada de su amigo. Sí, seguro que eres muy especial, de acuerdo. Los ojos plateados se abrieron de inmediato, y otra mirada al estilo de Weiss, esta vez con el ceño fruncido, se posó en él. Cállate. Así no. El chico se rió para sí mismo, después de haberse hartado de burlarse de su pequeño amigo vampiro Chumi. Sí, lo sé. Así que eso es todo, supongo. Las manos de Ruby se acercaron a sus caderas y asintió con severidad. Sí, eso es todo. Ahora, dijo ella, acercándose a él y lamiéndose los labios en anticipación de la llegada de la comida. Tengo hambre, Jaune. Los ojos se entrecerraron mientras ella se acercaba. Realmente deberías tener más cuidado con tus palabras cuando estás a solo segundos de que un depredador peligroso se alimente de ti. Jaune miró a su alrededor exageradamente. ¿Dónde está el peligroso depredador? Me refiero a mí, estúpido humano. Gruñó ella. Yo soy un vampiro. Puedo arrancarte la garganta solo con mi boca. Sí, saludó con desdén. No me digas sí, ¿sí? Soy una criatura que acecha la noche. Soy Ruby Bloodrose, y temerás mi cara de colmillo. Para enfatizar el punto, Ruby empujó el pecho de Jaune y lo envió sobre el colchón. Entonces, al igual que Jan lo había hecho antes, Ruby se subió encima de él y se sentó a horcajadas sobre su regazo. Palms inmovilizó su pecho, dejando muy claro quién estaba a cargo aquí, y quién era el más fuerte de los dos. Dejando a un lado el aura de Jaune, Ruby seguía siendo un vampiro extremadamente poderoso, por no mencionar inmortal, que poseía una fuerza, velocidad y dureza mejoradas que la mayoría de los cazadores solo podían soñar con tener. Ah, Ruby, entiendo, empezó a decir Jaune antes de que su torso fuera empujado hacia arriba, hacia la chica. Su rostro estaba ahora a escasos centímetros del de ella, y sus intensos ojos plateados miraban fijamente a los suyos. ¿Y tú? Preguntó ella sombríamente. Jaune se apresuró a sentir. Lo hago. Puedes parar ahora. Nunca antes había visto a Ruby tan agresiva como así. Incluso la primera noche que se conocieron, tenía un cierto aura tonta. Esto no se parecía en nada a lo que estaba acostumbrado. Detente, repitió ella, dejando que la palabra permaneciera en el aire por un momento antes de continuar. ¿Querías que Jan se detuviera? Así es como lo hizo Jan, ¿no es así? Jan todavía estaba molesta por la forma en que Jan se había alimentado de él antes de que fueran a la casa de su hermana. Pensó que habían superado esa pequeña cosa cuando habían jugado videojuegos juntos en la sala de juegos del hotel. Aparentemente, sin embargo, Ruby aún no lo había superado. Bueno, sí, estuvo de acuerdo. Los brazos de Ruby se envolvieron alrededor de su nuca, bloqueándolo en su lugar mientras ella se sentaba a horcajadas sobre él. Sintió sus respiraciones innecesarias en su rostro mientras ella lo miraba profundamente a los ojos. ¿Te ha gustado, verdad? ¿A qué hombre no le gustaría una rubia caliente sentada en su regazo? Por mucho que le doliera admitirlo en ese momento, Jaune solo pudo asentir vacilante una vez más. Quiero decir, es complicado, su cabeza se inclinó ligeramente en respuesta a la admisión. ¿Lo es? Si te gustó como bebió Jan de ti, entonces tal vez debería comenzar a hacerlo también. Sacó la lengua, humedeciendo sus labios. Si voy a morderte y usarte como comida, no debería sentirse lo mejor posible. Cuando lo dijo así, no estaba exactamente equivocada. Era solo, esto no se sentía como Ruby. Se sentía como Ruby tratando de ser Jan. Sin embargo, no es malo como normalmente lo haces, argumentó.
Aún así, eres mi mejor amigo. Una de sus manos migró hacia arriba, recorriendo sus mechones rubios antes de posarse en la parte posterior de su cabeza. Y como mi mejor amigo, quiero hacerte sentir bien. Yang te hizo sentir bien, ¿por qué no yo también? Yang esto, Yang aquello. Las alarmas estaban sonando en la cabeza de Jaune, y eso era peligroso cuando un poderoso chupasangre tenía el control de su cuerpo. Ruby, ¿se trata de mí o se trata de Yang? Lo agarró con más fuerza y Ruby inclinó la cabeza hacia la derecha antes de que sus labios cayeran sobre su cuello. Ella le habló. Esto se trata de nosotros, Jaune, susurró antes de que sus dientes se hundieran en su carne. Jaune jadeó, sin acostumbrarse del todo a la sensación familiar de los dientes perforando la piel. Ruby permaneció sentada sobre él, con su férreo agarre firme alrededor de él mientras comenzaba a beber. Tuvo que admitir que se sentía, es agradable tenerla encima de él así, como lo había hecho con Yang. Al mismo tiempo, sin embargo, no se sentía tan natural como cuando Yang había hecho lo mismo. Tales acciones parecían apropiadas para la rubia. A Ruby le parecían antinaturales. No sabía qué hacer con sus manos mientras Ruby se alimentaba. ¿Debería envolverlos alrededor de ella? ¿O debería simplemente dejarlos yacer a su lado como peces muertos? Una parte de él, al escuchar los gemidos hambrientos y encantados de Ruby, no quería nada más que apretarla con fuerza en ese momento. Para mostrarle realmente a través de sus propias acciones cómo se sentía agradable tenerla casi envuelta alrededor de su cuerpo mientras su boca recorría su cuello. Cayendo de nuevo en la cama, Ruby bajó con él mientras continuaba chupando. Las manos se apretaban sobre las sábanas y la sangre salía por lugares que no eran la boca de Ruby. Esto se estaba saliendo de control, y Jaune pronto temió que él también perdiera el control. No podía aguantar mucho antes de que su cerebro se rompiera y se rindiera a lo que su cuerpo quería. Finalmente sucedió. Los brazos de Jaune llegaron a envolver al vampiro que se sentaba a horcajadas sobre él, sus manos descansando en la parte superior e inferior de su espalda mientras bebía. Si no estaba de acuerdo con esta acción, no lo demostraba, ni dejaba de beber. Los dos yacieron en la cama, en una maraña de miembros entrelazados, mientras Ruby se llenaba de su sangre. Después de lo que parecieron largos minutos, ella se apartó de él, con un jadeo de satisfacción saliendo de sus labios. Con sus brazos todavía alrededor de ella con fuerza, ella echó la cabeza hacia atrás, y Jaune pudo ver sus labios manchados de rojo a través de los párpados. Parecía contenta. Feliz. Completamente satisfecha con la comida y la experiencia que acababa de disfrutar. Lamiéndose los labios, lo miró afectuosamente. Eso fue tan delicioso, prácticamente ronroneó. ¿Te ha ido bien, oh? En un instante su rostro cambió, la sonrisa se desvaneció solo para ser reemplazada por una mueca de dolor. ¿Ruby? Preguntó Jaune preocupado, abandonando sus brazos su suave espalda. Se esforzó por decir con los dientes apretados. Ruby se dio la vuelta y se tumbó boca arriba mientras sus brazos se movían para agarrar su estómago con fuerza. ¿Ruby? Repitió, sentándose erguido mientras observaba a la chica vampiro retorcerse de dolor. Ruby, ¿qué está pasando? Ay, ella gimió, agarrándose el vientre mientras rodaba de un lado a otro. Mi estómago, duele. Jaune se levantó de un tirón, mirando a Ruby mientras ella continuaba retorciéndose sobre la cama. Esto no fue un acto y no fue una broma. Ruby tenía un dolor muy real en este momento, y no tenía idea de qué hacer al respecto. Se pasó una mano por el pelo mientras observaba, devanándose los sesos desesperadamente pensando en cómo resolver este problema. No era un experto en anatomía vampírica. Sabía que no podía llamar a una ambulancia para los muertos vivientes. Solo había una persona a la que podía pedir ayuda en un momento como este. Agarrando su pergamino, llamó a una de las entradas más recientes de su lista de contactos. Yang se alojaba en otro lugar de este hotel, y si alguien quería saber qué hacer sería ella. Yang. Gritó cuando ella respondió a su pergamino. Ruby tiene mucho dolor en este momento y no sé qué hacer. Ven rápido. ¿Qué pasó? Preguntó. No lo sé. Un minuto me estaba bebiendo y al siguiente le dolía mucho el estómago. Estaré allí mismo.
Jan colgó y Jaune arrojó su pergamino sobre la cama junto a Ruby antes de arrodillarse en el suelo junto a ella. Ruby todavía estaba en mal estado, agarrándose el vientre y apretando los dientes con un dolor muy real. Tomó una de sus manos entre las suyas y la apretó con fuerza mientras le hablaba. No te preocupes, Ruby. Jan está en camino. Ella sabrá lo que tiene que hacer. Incluso con los ojos cerrados, Ruby asintió con la cabeza, en señal de comprensión. Ay, duele, Jaune, ella gimió. Le rompió el corazón verla en un estado tan lamentable y patético. Con la otra mano le quitó el flequillo rojinegro de la cara. Está bien. Solo aguanta, le dijo. Esas pueden haber sido sus palabras, pero Jaune estaba en modo de pánico en toda regla en este momento. Ruby no iba a morir, ¿verdad? Oh. Hundie. No sabía cómo llamarlo cuando moría un vampiro, ni quería saberlo nunca. Solo pensarlo se sentía casi tan enfermo como Ruby en ese momento. Era su mejor amiga. Era una de las personas más importantes del mundo para él. No podía morir. No moriría. Jan sabría qué hacer. Simplemente tenía que hacerlo. La idea de vivir en un mundo sin Ruby era algo que ni siquiera quería entretener. Los golpes en su puerta sobresaltaron a Jaune, que se levantó en un instante para contestar. Corriendo, la abrió para ver a una preocupada Jan, y ella pasó junto a él sin decir una palabra. Él la siguió hasta la cama, donde ella miró a su hermana herida. Después de contemplar la vista y escuchar las quejas de Ruby, se volvió hacia él, con el rostro muy serio. Jaune. Sé lo que tengo que hacer. Un relámpago atravesó su cuerpo al escuchar las palabras, esperando contra toda esperanza que ella tuviera razón. ¿Qué? Necesita el beso del amor verdadero. Y así, el pensamiento de esperanza se evaporó de su mente. ¿Qué? Beso de amor verdadero. Repitió Jan. Tienes que darte prisa, Jaune. Se le está acabando el tiempo. Pero, ¿crees que sabes más de vampiros que yo? Interrumpió ella con un gruñido. Un vampiro enfermo necesita el beso del amor verdadero para recuperarse. ¿Lo vas a hacer o no? 1.000.000 de pensamientos y emociones contradictorias pasaban por su mente en este momento, y no podía procesar lo que Jan estaba diciendo. Lo único que podía hacer era quedarse allí estupefacto por su solución y ofrecer aún más dudas. ¿No es eso solo una cosa de cuento de hadas? Preguntó. ¿No son los vampiros solo cosas de cuento de hadas? Replicó ella. Punto tomado. Jaune no podía discutir eso. Otra mirada a Ruby, todavía dolorida, hizo que su corazón se hundiera. No importaba si no entendía. Lo único que importaba era hacer que Ruby se sintiera mejor. Cuando se trataba de su seguridad, no podía correr riesgos. Bueno, no sería la primera vez que se besaban. Jaune no perdió el tiempo en inclinarse e inclinar su cabeza para alinearla con la de Ruby. Apretó sus labios contra los de ella, utilizando toda su limitada experiencia para darle el beso más verdadero, amoroso y apasionado que podía darle a la chica. Y en ese momento Ruby pareció detenerse. Su dolor pareció desvanecerse. Ella simplemente se quedó quieta, aceptando su beso e incluso devolviendo un poco a cambio. Durante largos segundos compartieron este abrazo amoroso, y Jaune la curó de lo que la quejaba a través del poder del beso del amor verdadero. Finalmente se retiró, y los sorprendidos ojos plateados de Ruby miraron fijamente a los suyos. Sus labios temblaron ligeramente, sacudidos por el voraz asalto que habían sufrido por parte de él. Después de unos segundos más, su rostro se arrugó de dolor una vez más, los efectos parecían haber desaparecido. ¡Ay!, ella gimió, agarrándose el estómago una vez más. ¡Ay! ¡Oh! Jaune se volvió hacia Jan, con la traición grabada en su rostro mientras la miraba fijamente. Jan. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Dijo con indiferencia mientras sacaba una de sus bolsas de sangre y la acercaba a la cara de Ruby. El vampiro más joven lo mordió y comenzó a beber como un bebé podría mamar de un biberón. Es que Ruby tiene básicamente lo que llamarías intoxicación alimentaria de vampiro. Intoxicación alimentaria por vampiro. A medida que su mirada cambiaba de Ruby a Jan, le llevó unos segundos procesar el significado de lo que ella había dicho. Eso significaba que tendría que haber comido algo malo.
Pero todo lo que había comido era su sangre. ¿Cómo es posible que se haya enfermado por su sangre cuando nunca antes lo había hecho? Y entonces lo golpeó. Los espaguetis que había comido en casa de Saffron y Terra. Indudablemente, contenía una cantidad saludable, o en el caso de Ruby, una cantidad poco saludable de ajo. Al igual que antes con el alcohol que había bebido, Ruby se había enfermado porque lo que había ingerido entraba en su torrente sanguíneo. Estará bien, le aseguró Jan. Solo necesita un poco de sangre fresca e inmaculada para ayudar a limpiar su sistema. Eso y un poco de descanso. Eso fue un alivio para Jaune. Ya podía ver que el cuerpo de Ruby comenzaba a mostrar menos signos de dolor mientras bebía de la bolsa de sangre de Jan. Sin embargo, había una pregunta en su mente que todavía pedía respuestas. ¿Qué pasa con sobre el beso de Truelot? Preguntó avergonzado. No funcionó. Jan lo miró, sonriendo maliciosamente mientras ella asimilaba su expresión incómoda. No, pero pensabas que lo sería. Se encogió de hombros nervioso. Bueno, sí, pensé que la ayudaría, y eso significa que la amas, bromeó antes de reírse para sí misma. ¿Amar? Por supuesto que la amaba. Jaune no podía imaginar un mundo sin Ruby en él, y había estado dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurarse de que ella estuviera bien. Jan hizo que sonara como si amarla fuera algo malo. O tal vez que él la amaba. Pero eso no era cierto. Eran solo amigos. Amigos que se habían besado un montón antes, pero solo como amigos. Incluso justo ahora, cuando había plantado sus labios en los de Ruby, mientras aplastaba apasionada y vigorosamente su boca contra la de ella, eso había sido un beso totalmente inocente y platónico. Quiero decir, se ofreció en lamentable defensa de sus acciones. Bueno, sí. Por supuesto que me encanta Ruby. Es mi mejor amiga. Las palabras hicieron que Ruby dejara de chupar la bolsa de sangre, y durante largos segundos permaneció en la cama congelada mientras las dos rubias se paraban sobre ella. Jan se burló, poniendo los ojos en blanco ante su respuesta. ¿Ves? Los dos sois idiotas, dijo ella, moviendo la bolsa de sangre contra la cara de Ruby con la esperanza de que empezara a alimentarse una vez más. Funcionó, y Ruby volvió a beber el precioso líquido vital. Solo necesitabas un empujón de la hermana mayor para que las cosas se movieran en la dirección correcta. Un empujón de la hermana mayor. Jan sonaba cada vez más como Saffron. Si toda una vida de crecimiento con Saffron y los demás le había enseñado algo, era que nunca debía confiar en las intenciones de las hermanas mayores de cabello rubio. La bolsa de sangre estaba medio vacía y Ruby la apartó. Jan parecía satisfecha con lo mucho que había bebido su hermana, y lo sostuvo para que no saliera nada de los pinchazos gemelos hechos por los colmillos del vampiro. Entonces, hermana, ¿cómo te sientes? Preguntó Jan. Wag, Ruby gimió patéticamente. ¿Qué era ella, una orca? Jan se inclinó, apartando suavemente el flequillo de Ruby de su frente. ¿Te sientes mejor al menos? ¿Ha mejorado el dolor? Ruby rodó sobre su costado, alejándose de los dos observadores. Quiero gimió ella. ¿Fue eso, mejor? Al menos ya no se agarraba el estómago de dolor. Jaune frunció el ceño mientras miraba a la chica postrada en la cama. Ya estás muerto, señaló Jan. Quiero estar vivo de nuevo y luego Jan se agachó y frotó el brazo de Ruby cariñosamente. Después de un par de palmaditas en el hombro, se puso de pie a toda altura. No te preocupes, ahora estarás bien. Solo necesitas un poco de R y lo más importante, dijo, sosteniendo la bolsa de sangre. No beberás más de Jaune hasta que su sangre vuelva a ser pura, ¿de acuerdo? Gorgoteo, contestó Ruby. Una respuesta tan literal hizo que los labios de Jaune se curvaran hacia arriba, y tuvo que contener la carcajada en un momento como este. Con un suave movimiento de cabeza, Jan se acercó al refrigerador y puso la bolsa de sangre adentro. Tengo más en mi habitación, le dijo a Jaune mientras empezaba a dirigirse hacia la puerta. Envíame un mensaje de texto cuando se te acabe y te puedo dar algunos. Jaune asintió. Claro. ¿Te vas? ¿Sí? Respondió ella feliz. Después de todo, estos son unas vacaciones y tengo cosas que hacer. Tal vez incluso encontrar un bocadillo rápido por mi cuenta.
Jaune no sabía si eso se refería a comida o a una persona, y no quería preguntar. Lo más apremiante era qué hacer con el vampiro enfermo a su cuidado. ¿Y Ruby? Yang movió las cejas y le hizo señas a Jaune para que se acercara a ella con un movimiento de su dedo. Ella se inclinó hacia él y, por un momento, él creyó que estaba a punto de comerle el cuello. Sin embargo, se limitó a acercar los labios a su oído. «Cuida de ella», susurró. No sabía por qué eso requería el secreto, pero esa chica rubia aún no había terminado. Puede que no puedas ser su merienda esta noche, pero sigues siendo su merienda. Con esas palabras, el significado de las intenciones de Yang se hizo muy claro. La sonrisa maliciosa que tenía en los labios le dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que pensaba de su relación con Ruby. Era casi tan malo como su madre. La amas, así que cuídala, continuó mientras llegaba a la puerta. Ella está fuera de peligro ahora, así que haz lo que te parezca natural. ¿De acuerdo? No esperó su respuesta, abrió la puerta y salió de la habitación. Jaune se quedó a solas con Ruby una vez más, y al darse la vuelta vio al vampiro todavía acurrucado de lado en su cama. Es posible que ya no sintiera dolor, pero si la intoxicación alimentaria de los vampiros se parecía en algo a su contraparte humana, probablemente todavía se sentía cansada y débil. No se levantaría de esa cama por un tiempo. Se acercó y se sentó en el borde de su cama en forma de corazón. Ruby no se giró para saludarlo. Por un momento se preguntó si se habría quedado dormida. «¿Ruby?», preguntó en voz baja. «¿Sí?», respondió ella débilmente, pero todavía completamente despierta. «¿Cómo te sientes?». «Uf», respondió ella, y por un segundo Jaune pensó que así era como se sentía. La pregunta hizo que la chica se diera la vuelta para saludarlo, frunciendo el ceño mientras lo miraba a los ojos. «No me gusta que todo el mundo me pregunte cómo me siento. Obviamente no es muy bueno, así que deja de preguntar, ¿de acuerdo?». Jaune hizo una mueca de dolor ante la respuesta. Sabía muy bien a qué se refería. Se molestaba si estaba enfermo y todos le preguntaban si se sentía mejor cada 2 horas. Al parecer, le pasó lo mismo a Ruby a su propio envenenamiento de la sangre. «Lo siento», ofreció. Frunció el ceño, sintiéndose culpable por algo más que la pregunta. «De todo», continuó. Sobre lo de la sangre entera, la expresión de Ruby se suavizó ahora, y rodó sobre su espalda antes de hablar. «Está bien. No era tu intención. No lo había hecho, pero había sucedido de todos modos. Trataré de ser más cuidadoso con lo que como a partir de ahora», le dijo. «O al menos podríamos tener algunas bolsas de sangre por ahí como lámparas y como algo, ajo». Ella asintió, rodando una vez más hacia un lado, de espaldas a él. «Está bien», repitió de nuevo en voz baja. Jaune no sabía qué hacer ni qué decir ahora. Técnicamente, era su mediodía, pero si Ruby estaba enferma, no quería salir y hacer cosas sin ella. En realidad, no podía hacer gran cosa, eran cerca de las 11 de la noche. La sala de juegos del hotel estaría abierta toda la noche, pero jugar videojuegos sin Ruby se sentía vacío y sin sentido. Además, él no quería salir y divertirse mientras ella yacía allí sintiéndose horrible en la cama. Entonces, ¿qué iba a hacer con su tiempo? Las palabras de Yang resonaron en su mente. «Haz lo que te parezca natural». ¿Qué se sentía natural en este momento? Su cuerpo se estremeció ante la respuesta que entró inmediatamente en su cerebro. Jaune tiró del resto de sí mismo sobre la cama y se acostó. Rodando sobre su costado cerca de Ruby, se apretó contra su espalda y la rodeó con un brazo. Ruby chilló suavemente en respuesta y estiró la cabeza para mirarlo. «Jaune, ¿qué eres tú?». Ella se detuvo cuando su mano se posó en su vientre, y él comenzó a frotar lentamente círculos alrededor de ella. Si todavía sentía los efectos persistentes de un dolor de estómago, entonces tal vez esto ayudaría a calmar y aliviar sus dolores. Ruby no protestó. No huyó. Ella no peleó. Mientras la mano de Jaune se frotaba alrededor de la parte inferior de su torso, ella simplemente se quedó allí. Los únicos sonidos que salían de sus labios ahora eran pequeños gemidos de satisfacción. Me atrevo a decir, el disfrute. No dijeron nada. No lo necesitaban. Todo lo que tenía que hacer era tratar de hacer que su amigo se sintiera mejor.
Por lo que se veía, lo era. El cuerpo de Ruby estaba relajado, su espalda apoyada en su frente mucho más grande, la cabeza apoyada en la almohada junto a la suya. Durante largos minutos, los dos permanecieron así, el único movimiento de cualquiera de ellos fue la mano de él sobre la suave barriga de ella. Haune no sabía cuánto tiempo habían estado funcionando sus manos tranquilizadoras antes de que finalmente se detuviera, preguntándose si ya había tenido suficiente. «¿Ruby?», preguntó él, hablándole en voz baja al oído. Ella no respondió. Estaba dormida. Teniendo en cuenta el hecho de que no necesitaba respirar, Haune no había notado ningún cambio en su patrón que indicara que lo estaba. Sin embargo, el hecho de que ella no hubiera respondido a su palabra fue suficiente para decirle que Ruby había sido arrullada en la tierra de los sueños por su suave toque. Sonrió al pensarlo. Si todavía se sentía asquerosa, entonces era mejor estar dormida que vivir con la incomodidad. Con suerte, se sentiría mejor cuando se despertara. Cuando quiera que eso sea. Haz lo que te parezca natural. A pesar de que ya no necesitaba su toque tranquilizador, el brazo de Haune permaneció envuelto alrededor del torso de Ruby mientras él se acostaba a su lado. Al cerrar los ojos, el sueño también se apoderó de él a pesar de ser en medio de la tarde. La sensación del cuerpo de Ruby contra el suyo hacía que fuera demasiado fácil quedarse dormido junto con ella. Fue la mejor siesta que había tenido en su vida. Nota del autor. El arco de Argus ha terminado. De vuelta a Vale vamos, y nuestros dos idiotas favoritos están mucho más en contacto con sus sentimientos ahora. Gracias por leer. Espero que os haya gustado.